TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. En la cápsula anterior terminamos de explicar el versículo 7 del capítulo 4 del libro de Génesis, que dice lo siguiente: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín acaba de presentar al Señor una ofrenda del fruto de la tierra que fue rechazada. No estaba mal que Caín quisiera hacerle un regalo o una ofrenda a Dios del fruto de la tierra. De hecho, en Levítico, capítulo 2, versículo 1, aparece el término hebreo minya, que vemos en el gráfico, que significa oblación. Y se trata de una ofrenda de harina fina que ellos mezclaban con aceite de incienso. Era en general una ofrenda eucarística o de gratitud. Y es simplemente lo que se implica en las palabras fruto de la tierra que Caín trajo al Señor como ofrenda o regalo. Pero hay algo importante que Caín tenía que saber, y si no lo sabía debía preguntarlo a Dios. La primera ofrenda que hay que presentar al Señor es un holocausto. Se trata de una ofrenda en la cual se sacrifica un animal y hay derramamiento de sangre para expiación de los pecados. Allí está la clave. Derramamiento de sangre. Esto está claramente establecido al comenzar el libro tercero de Moisés, Levítico, el cual empieza enseñando acerca de las ofrendas al Señor, y la primera que se menciona, comenzando el primer capítulo y el primer versículo, es una ofrenda de expiación por los pecados. Un holocausto. El libro de Levítico describe 5 tipos de ofrenda. Ellas están explicadas entre los capítulos 1 y el capítulo 7. Y el primer capítulo y primer versículo de este libro de Levítico describe cómo debe realizarse el holocausto o sacrificio expiatorio, que es la primera ofrenda que debe presentarse al Señor. Ya después menciona la segunda ofrenda, o minya. Es una ofrenda del fruto de la tierra, similar a la presentada por Caín. Es mencionada en Levítico, capítulo 2, versículo 1, y se le denomina la oblación, es decir, ofrenda de flor de harina. Después aparece la explicación de la tercera ofrenda. Se trata de la ofrenda de paz. Ella aparece en el capítulo 3, entre los versículos 1 al 17. Usted puede referirse a esa cita bíblica y entender lo que es la ofrenda de paz. La cuarta ofrenda es mencionada en el capítulo 4. A esta ofrenda se le llama la ofrenda por el pecado. Y por consiguiente involucra la muerte de un animal. Involucra el derramamiento de su sangre. La quinta y última ofrenda que enseña Levítico es mencionada en el capítulo 5, versículo 14. Es la ofrenda expiatoria, la cual también
implica derramamiento de sangre. Queremos resaltar el hecho que 4 de los 5 tipos de ofrenda que deben presentarse al Señor involucran muerte y sacrificio de un animal y por consiguiente derramamiento de sangre. Y solo una de ellas, una de las 5, la oblación o minja, proviene del fruto de la tierra y es similar a la presentada por Caín. De modo que queda muy claro en el libro de Levítico que la primera ofrenda que debemos presentar al Señor es una donde con humildad reconocemos que somos pecadores y debemos hacer expiación por nuestro pecado. El apóstol Pablo hace alusión a esta circunstancia en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, esa es la clave. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Y una de las cosas que Satanás quiere atacar es nuestra fe, corromper nuestra fe. Y si él logra que usted crea en algo diferente, ya comenzó a apoderarse de su fe. Esto es precisamente lo que ha ocurrido con la iglesia a través de los tiempos. Cristo funda con los apóstoles una iglesia pura, sin mancha, incorruptible. Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Satanás comenzó a hacer ese trabajo con Caín. Lo convenció que podía presentarle a Dios lo primero que se le vino a la mano. Y aunque Dios estaba estableciendo que primero había que hacer un derramamiento de sangre por los pecados, únicamente Abel tuvo fe en el Señor, tuvo fe en sus mandamientos y tuvo fe en sus promesas. La gran diferencia fue que Abel ofreció con fe, Caín no. Había una gran diferencia en el principio que animaba a uno y a otro. Abel ofrecía con la vista puesta en la voluntad de Dios como norma suya y en la gloria de Dios como objetivo final. Mientras que Caín lo hacía solo para seguir la corriente o para salvar su prestigio, no por fe. De esta forma resultaba en pecado. Abel era humilde y contrito, pero Caín altivo y complaciente. Dentro de él anidaba la autoconfianza. Ya Satanás había atacado su fe y lo había derrotado. Eso es lo que quiere Satanás: destruir tu fe, inyectar doctrinas falsas y dividir a la iglesia. Una iglesia que Cristo constituyó para que fuera una sola. Satanás la ha dividido y la ha apartado de la verdad bíblica. Aunque conocemos históricamente que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, geográficamente ya se habían fundado varias iglesias, el Señor fundó una sola iglesia y pidió al Padre con fervor
por la unidad de los creyentes. Esta fue la oración de Jesús en Juan capítulo 17, finalizando el versículo 11. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno. Jesús hizo énfasis en esto. Para que sean uno. Efesios, capítulo 4, versículos 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como fuisteis también llamados en una sola misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un solo Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Para que sean uno. Para que sean uno. Ese fue el diseño original de Dios. Pero Satanás inyectó su veneno mortal sobre la iglesia desde su misma fundación. Y por eso vemos cómo la iglesia de Corinto comienza a contaminarse con la falta de unidad, las falsas enseñanzas y la inmoralidad. La iglesia de Galacia comienza a contaminarse con los judaizantes que los obligaban a someterse a ciertas prácticas rituales de la ley de Moisés. La iglesia de Éfeso comienza a perder su amor ferviente por Cristo. Y aunque el Señor fundó una sola iglesia, cada una de ellas comienza a tener un comportamiento diferente hasta el punto que de todas esas iglesias primitivas que hoy deberían ser las más fuertes y poderosas en doctrina, ya no queda nada de ellas. Donde estaban las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, que comprende todo el área de Turquía, es triste conocer que hoy en día hay menos de 1 o 2% de cristianos. Si nos vamos al libro de Hechos de los Apóstoles y leemos las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y de Antioquía, y toda esa zona que fue bañada por la predicación del Evangelio, tristemente vemos cómo hoy en día toda esa área eventualmente también abandonó el Evangelio. Algo similar podemos ver en el libro de los Jueces. 7 ciclos continuos en donde el pueblo se arrepiente, pero después del arrepentimiento vuelve a desviarse. Entonces, luego se arrepiente y se desvía y se arrepiente y se desvía y se arrepiente. Lamentablemente, ese es el corazón humano, que tiende a desviarse después de haber tenido el conocimiento de la verdad. La iglesia primitiva comenzó con fundamentos firmes. Los primeros cristianos daban su vida por mantener incorruptibles las enseñanzas de Jesús. Y como Satanás no pudo hacerlos flaquear en su fe, inició una persecución implacable sobre los cristianos, utilizando las autoridades del Imperio Romano, quienes los condenaban a muerte. Surge así la figura de mártir. Mártires son esos cristianos que preferían morir devorados por las fieras en un coliseo romano que vender sus principios o traicionar su fe. Cristianos con una fe firme. Y esa fe firme hacía que se consolidaran cada vez más y más, y fueron creciendo por toda Europa y Asia Menor. Las terribles persecuciones no pudieron parar su crecimiento. Y en la primera mitad del siglo III aparecen ciudadanos romanos
con una gran cultura y riqueza como Cipriano, quien a la edad de 40 años se convirtió con tanta convicción que vendió todo lo que tenía y lo repartió entre los pobres, luchando hasta la muerte por la unidad de la iglesia. Cipriano. Siguieron las persecuciones, pero los seguidores de Cristo eran cada vez más. Hasta el punto que en el año 313, el emperador de entonces, Constantino, quiso tenerlos de su lado. El emperador Constantino legaliza el cristianismo. Y así se acaban las persecuciones. Y para el siglo V, el cristianismo se extiende ya por todo el Imperio Romano. El cristianismo pasa a convertirse en la religión oficial y se sigue expandiendo fuera del Imperio Romano hacia el norte poco a poco. Pero no tardó mucho en crearse la primera división, cuando el imperio se parte en dos. En la parte oriental del imperio, que eso se extiende hasta Rusia, se forma la iglesia de Constantinopla, que más adelante se llamó la Iglesia Ortodoxa, liderada por el arzobispo de Constantinopla. Y en la parte occidental del imperio se forma la Iglesia Católica Romana, gobernada por el obispo de Roma, al que pronto comenzará a llamársele Papa. A partir de ahora, las cosas se ponen feas. Con la conversión al cristianismo de una multitudinaria población sin bases bíblicas, se pierde gran parte del contenido del mensaje de Jesús. A esto se le suma que el imperio cae. Los bárbaros lo han dejado todo en medio de ruinas. Por tanto, buena parte de la organización eclesiástica también se derrumba. Así que ahora el cristianismo ha perdido contenido y ha perdido estructura. Y ocurre un hecho importante. En la ciudad de Roma, ahora que no hay emperador, el Papa se convierte en la máxima autoridad, en la figura más poderosa. Entonces, en el siglo VII, surge una nueva religión en Arabia, el Islam. Toda una revolución en el mundo árabe y con un gran poderío militar. El Islam va ocupando entonces todo el Asia Menor y el norte del África, hasta llegar incluso a España y Roma. Y así se enciende la tensión entre cristianos y musulmanes, que en lugar de ver las similitudes entre sus religiones, se enfrentan por intereses políticos y militares. Sus convicciones y su fe estaban en segundo lugar. El primer lugar era conseguir el poder, y a comienzos del siglo XI empiezan las famosas cruzadas. Los papas, en lugar de fomentar la paz con los seguidores del Islam, arman ejércitos compuestos por soldados europeos que en nombre de Dios y el cristianismo impulsan a mortíferas campañas militares. El objetivo declarado de estas campañas militares era recuperar para la cristiandad la región de Oriente Próximo conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba ahora bajo el dominio del Islam. La iglesia reclutaba soldados que tomaban votos religiosos de manera temporal, y por el hecho de participar en esta guerra, la iglesia les concedía indulgencia por sus pecados, algo que es totalmente antibíblico. El Papa, quien es la máxima autoridad en Roma, comienza entonces a involucrarse en los enredos, alianzas y luchas de poder, característicos
de cualquier persona interesada en dominar. Y durante los siguientes siglos, los papas siguieron peleando por mantener su poder y ejercer autoridad sobre todo y sobre todos. Llevaban una vida de reyes y la corrupción y la avaricia se convierten en algo común entre la mayoría de los papas sucesivos. Increíble, ¿verdad? Poco se parece todo eso al mensaje que quería transmitir Jesús. Satanás estaba ganando la batalla de la misma forma que lo hizo con Caín. Y la iglesia pura y sin mácula, fundada por nuestro Señor Jesucristo, ahora era una organización jerárquica que no le interesaba enseñar una doctrina sana, sino por encima de todo, mantener su estatus. En el año 1184 ocurre algo oscuro y terrible. Surge la Inquisición, que a lo largo de por lo menos 6 siglos catalogaba como hereje a cualquiera que cuestionara la doctrina oficial de una iglesia que día a día se apartaba cada vez más de las verdades bíblicas. Y ser hereje es ser enemigo de la iglesia. Así que la Inquisición lo persigue, lo castiga, lo tortura e incluso lo mata, como ocurrió con John Hus, un incorruptible hombre de Dios que fue quemado vivo en la hoguera el 6 de julio del año 1415 por oponerse a la inmoralidad, a las enormes riquezas injustas y a la corrupción en toda la iglesia. La iglesia requería urgentemente una reforma. Y reformar significa volver al diseño original de la iglesia primitiva. Precisamente, el teólogo John Hus fue el impulsor de la reforma eclesiástica checa, pero la iglesia lo sentenció a morir en la hoguera por hereje. El emperador sabía que John Hus era inocente y le expide un salvoconducto que le permite seguir predicando, y el emperador se reúne con el Papa con la intención de evitar que sea quemado en la hoguera. Pero el poder del Papa era tan grande que amenazó al emperador de excomulgarlo si trataba de evitar que John Hus fuera quemado vivo. Finalmente, por orden del Papa, la iglesia comete la atrocidad de quemar vivo en la hoguera a un reformador de la iglesia inocente, a un hombre incorruptible, a un hombre de Dios, a un hombre que nunca quiso negar su fe, a John Hus. Por fin, en el siglo XVI, aparece la Reforma en Alemania. Era necesario exhortar a la iglesia a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia. Y el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, que era un teólogo alemán y fraile católico agustino, clava en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg las famosas 95 tesis que cuestionaban las indulgencias católicas como medio de salvación y condenaban también la avaricia y el paganismo de la iglesia, considerándolos como un abuso. El Papa de turno, León X, declaró que Lutero era un borracho alemán que cuando estuviera sobrio cambiaría de parecer, y lo excomulgó. El Papa León X declaró que Lutero era un hereje, pero Satanás no pudo parar la reforma. Las 95 tesis de Martín Lutero fueron traducidas rápidamente al alemán y ampliamente copiadas e impresas. Al cabo de tan solo 2 semanas, se habían difundido por toda Alemania y pasados 2 meses por toda Europa. Este fue uno de los primeros casos de la historia en los que la imprenta tuvo un papel importante, pues facilitaba una distribución más sencilla y amplia de cualquier documento. Dios permitió
que la Reforma triunfara. Dios permitió que una parte de la iglesia se reformara, volviendo nuevamente al modelo original. Las creencias teológicas básicas de la Reforma protestante fueron resumidas en 5 solas, como vemos en el gráfico. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Las 5 solas expresaban las 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales de nuestra fe. Esa fe que había sido socavada por Satanás y que requería urgentemente una reforma. O sea, un regreso a la doctrina original enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Las 5 solas de la Reforma podemos verlas resumidas en el gráfico que ven en la pantalla. Sola Scriptura o solo la Escritura. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Y solo la Biblia es la única fuente de autoridad para nosotros como cristianos. Toda interpretación del texto bíblico debe hacerse con la misma Biblia. Lo anterior significa que la Biblia no necesita interpretación fuera de ella misma. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Solus Christus o solo Cristo enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que no hay salvación por medio de ningún otro. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Sola gratia o solo la gracia sostiene que la salvación viene únicamente por la gracia de Dios y no como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos. Efesios capítulo 2 versículo 5 y capítulo 2 versículo 8 enseña que por gracia somos salvos. De modo que la salvación es un regalo que no merecemos y como se trata de un regalo, no necesitamos hacer ninguna obra humana para recibirlo. Sola fide o solo la fe indica que únicamente por la fe es justificado el pecador. La justificación, que es el hecho de ser declarado justo por Dios, se recibe solo por la fe, sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas obras. Y aunque la fe salvadora siempre se evidencia por las buenas obras, ellas son el efecto y no la causa de la justificación. Romanos 5:1 nos enseña: justificados pues por la fe. La Biblia no dice por las obras. Sola fide. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Soli Deo Gloria o solo a Dios la gloria enseña que toda la gloria es únicamente para Dios. Nuestro objetivo en todo lo que decimos o hacemos debe ser glorificar a Dios. Nunca debemos buscar nuestros propios intereses antes que los de Dios. Todo lo que hagamos debe hacerse para glorificarlo a Él. Primera de Corintios capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Usted puede, como creyente, utilizar estas 5 solas para resumir la base de nuestra fe. Solo la Escritura,
solo Cristo, solo la gracia, solo la fe y solo a Dios la gloria. Hoy en día se han filtrado entre los cristianos muchas doctrinas extrañas que no aparecen en las Sagradas Escrituras. En las próximas cápsulas estudiaremos algunas de ellas. La iglesia de hoy también necesita una reforma. También necesita regresar a la fe original enseñada por Cristo y los apóstoles. Yo te invito, mi amado hermano, a que te aferres con vehemencia a estas 5 solas y que nunca permitas que Satanás haga contigo lo que hizo con Caín, contaminar tu fe. Bendiciones y cielos abiertos.